Pequeño resumen de cómo se ha ido variando la propiedad del Pinar de Hierro y cómo se ha ido especulando, siempre con un único objetivo, la construcción. Entonces vamos a comentar algunos de los datos que nosotros tenemos, hasta donde hemos llegado. Nuestro dato más antiguo es de septiembre de 1973. Septiembre de 1973, el Pinar de Hierro es comprado a Miguel Guerra por 500.000 pesetas de la época. Y pasa a ser una parcela rústica de la empresa residencial La Jungla Sociedad Anónima. Residencial La Jungla Sociedad Anónima lo compra Miguel Guerra por 500.000 pesetas en septiembre de 1973. ¿De acuerdo? Perdona, David, ¿lo compra o lo vende? Miguel Guerra lo vende. Lo vende. La residencial La Jungla lo compra a Miguel Guerra de 1987. Un año, casi 2 años después. Casi 2 años después, la empresa de Pepe Marín, Pepe Marín Sociedad Anónima, representada por Ernesto Marín, el actual alcalde, vende el Pinar de Hierro a Pinar de la Barrosa Sociedad Anónima de Tenerife. De Tenerife, no de aquí, de Tenerife. ¿Por cuánto lo vende? Por 90 millones de pesetas. Es decir, lo adquirió de La Jungla por 2.100.000 y lo está vendiendo a Pinar de la Barrosa, que es gente de Tenerife, por 90 millones de pesetas. Empieza a darse ya aquí un primer pelotazo. Bien, en marzo de 2002 es vendida a la promotora Proviaf Sociedad Anónima, cuyo representante es Manolo Ávila. ¿Por cuánto se vende? Por 400 millones de pesetas, 2.400.000 euros. Es el pelotazo de Pinar de la Barrosa Sociedad Anónima, que lo vende a Manolo Ávila por 400 millones de pesetas. Propiedad Manolo Ávila. En esos años ya se había empezado a hablar de hacer un primer plan urbanístico en Chiclana, ¿de acuerdo? En 1998, aún no siendo propietario Manolo Ávila, se redacta el avance del primer PGO. Y en este primer avance se califica este suelo como no urbanizable, a proteger como un parque, por su interés ecológico. Pero en los trámites de redacción de este PGO, en la aprobación provisional, que es donde nos encontramos ahora mismo, en el actual, se recalifica el suelo y pasa a ser suelo urbanizable. Y es cuando Manolo Ávila lo compra, 2002, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál era la intención de Manolo Ávila? Construir en el Pinar de Hierro 217 chalés de lujo, en una franja que forma una L, que es la zona de la Portada hacia Campano y luego de allí hacia acá, ¿de acuerdo? 217 chalés de lujo. Con esas intenciones hace varios desbroces en el Pinar, incluso arrasando plantas protegidas como el tomillo blanco, a pesar de ser denunciado por grupos ecologistas, por abrirse expedientes de la policía. El Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía miran para otro lado, con lo cual hay que hablar de connivencia política. Se le obliga a pagar una multa de 10 millones de pesetas y a restaurar la zona, pero luego esa multa se quita porque no hay una legislación que la respalde y esa restauración nunca ha sido llevada a cabo por Manolo Ávila. Está pendiente, está aprobado que tenga que ser así y no lo ha hecho, ¿de acuerdo? En esos años de 2003, 2004, 2005, 2006 surge un movimiento muy fuerte aquí en Chiclana, que es la Plataforma en Defensa del Pinar de Hierro, sobre todo promovida por Agadén en Cádiz y Ecologistas en Acción, o la Chinita en el Zapato aquí en Chiclana. Algunos habréis estado en las concentraciones que hubo aquí, supongo. Vende esta parcela a Caixa Catalunya y lo vende, ¿cuánto era?
por 120 millones de euros. Es decir... ¿Cuánto lo compró él, David, que no lo has dicho tú antes? Sí, bueno, lo dije en pesetas. Manolo Ávila, en 2002, a través de su empresa, su promotora Proviaf, compró Pinar de Hierro a los de Tenerife por 400 millones de pesetas, que vendrían a ser 2.400.000 euros. Y luego en 2006 lo vende a Caixa Catalunya, ¿cuánto dijiste? 120 millones. Por 120 millones de euros. 2007, cambio de gobierno. Pasamos de unos gobiernos que habían sido del PSOE a el conocido cuatripartito. Cambia la política en Chiclana respecto al Pinar de Hierro y sobre esa connivencia política que había habido con Manolo Ávila. Y ahí empieza a haber nuevas negociaciones con el propietario, Caixa Catalunya, con el cual se produce un cambio de estos terrenos, para poder construir estos terrenos, por terrenos en Carbonero. Es decir, hay una permuta, un cambio para los aprovechamientos urbanísticos. Es decir, esos aprovechamientos urbanísticos que iba a hacer aquí Caixa Catalunya son sustituidos por terrenos que había en Carbonero. A 0 euros de coste para el ayuntamiento. Mientras que cuando al anterior gobierno se le decía que actuara aquí para evitar la construcción, decía que no podía hacerlo porque costaría 9.000 millones de las antiguas pesetas para el ayuntamiento comprar estos terrenos. En cambio, pocos años después se hace una permuta y se consigue por 0 euros. ¿De acuerdo? Pues bien, así se mantiene desde 2008 con el tema de los PGO